En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me piden que hable sobre la vocación, y lo hago con mucho gusto porque es un tema que realmente es entusiasmante. La vocación sustancialmente es el llamado de Dios. Llamado de Dios que tiene que estar corroborado por el llamado de la Iglesia. No basta decir Dios me llama, sino que la Iglesia tiene que constarle que Dios es el que llama. Y entonces por eso la Iglesia confirma o no lo que cada uno de nosotros puede decir respecto de sí o respecto de otros. Cuando se da esa simbiosis entre el llamado de Dios y la Iglesia, que al ver que Dios llama, a su vez llama, ahí se da la verdadera vocación. ¿Y qué sucede para que la Iglesia sepa que Dios ha llamado? Sucede tres cosas, o mejor dicho, sucede una cosa, y tiene que suceder porque si no sucede Dios nos llama, que tiene tres partes. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que suceder que esa persona que dice que tiene vocación sea idónea. Quiere decir que tenga las características que hacen posible que se piense en que esa persona realmente recibió la vocación. Y decía que esa idoneidad tiene tres partes. Primero, tiene que haber una cierta idoneidad física y psíquica, porque hay ciertos casos de enfermedades que pueden ser graves, que no admiten que pueda haber ordenación. Por ejemplo, una persona perdida de la cabeza, o que físicamente sea incapaz, por ejemplo, de tener una vida normal como podría tener cualquier otra persona, sobre todo una persona que tiene que por lo menos celebrar la misa diaria y que tendría que poder también comunicarse con los demás para predicar el Evangelio. Esa es una primera cosa que tiene que haber, idoneidad física, psíquica. En segundo lugar, tiene que haber idoneidad intelectual. Normalmente el sacerdote tiene que tener conocimiento de la Sagrada Escritura, porque tiene que predicar, por lo menos los domingos, y tiene que tener conocimiento de la ciencia moral, porque tiene que confesar, tiene que saber aconsejar, tiene que saber si la persona está arrepentida verdaderamente o no, y para eso tiene que saber la ciencia moral. Ciertamente que esto corresponde a la vocación sacerdotal. Para la vocación religiosa femenina no se necesita el conocimiento así firme de la ciencia moral y un conocimiento realmente que lo puede llevar a ser capaz de predicar el Evangelio. Pero ciertamente que se requiere que haya un conocimiento, por lo menos, de lo que sería el catecismo de la Iglesia Católica, porque si no, resulta muy difícil vivir la vida religiosa sin conocer la doctrina católica, sobre todo lo que hace a la fe, a los sacramentos, a la moral y a la oración. En tercer lugar, tanto para el sacerdote como para la religiosa, tiene que haber recta intención. Si llegase a faltar esa recta intención, estamos frente a un caso donde no ha sido llamado por Dios,
porque se conoce el llamado por Dios por esa triple forma de idoneidad que hemos dicho. Cuando eso se da, bueno, eso es la vocación. Ahí está Dios que llama. Y ciertamente toda verdadera vocación es una obra maestra de Dios, porque Dios nos fue preparando ya desde muy niños, tal vez, para que un día pudiésemos decir sí. Hay muchos que no se dan cuenta de esto, porque no se lo han puesto a reflexionar. Cuando pasa el tiempo, comienzan a recordar muchos hechos que pasaron en la vida de uno, donde estaba ahí detrás la mano de Dios, que nos fue llevando por caminos para nosotros insospechados, como dice San Pablo, caminos muchas veces inescrutables, para que pudiésemos descubrir que Él nos quería en una vocación de especial consagración. ¿Qué puedo decir sobre el problema de la falta de vocaciones? El tema de las vocaciones sacerdotales y religiosas es un tema que es urgente para la vida de la Iglesia, y porque afecta directamente a una de las notas principales, esenciales de la Iglesia Católica, que es la apostolicidad. Y ciertamente que según las estadísticas de las cuales disponemos, las estadísticas oficiales, la situación vocacional en estos momentos es una situación preocupante, porque no se tienen todas las vocaciones que se podrían tener. De alguna manera nuestro Señor ya lo había profetizado, cuando dice que los operarios son pocos y la mies es muy grande, es decir, mucho es el trabajo. Pareciera que siempre va a haber así podemos decir, una escasez de vocaciones, pero en algunos momentos pareciera que se agudiza más. Y ello sucede porque, en primer lugar, a mi modo de ver, no se tienen comunidades cristianas que vivan la vida cristiana con autenticidad, con fuerza, con empuje. Porque un signo inequívoco de la vitalidad de una familia, de una comunidad católica, es que justamente florezca la flor más hermosa y más bella que puede dar una comunidad católica, que son las vocaciones a especial consagración. Por eso es un llamado de atención también para las comunidades, para todas las comunidades católicas. Estamos, en este momento le estoy hablando desde Génova. Aquí en Génova, en la arquidiócesis de Génova, hay más de 270 parroquias. Pues este año no ha salido ni una sola vocación para el seminario. Eso es un mal índice. Es señal de que, a pesar de la buena voluntad de tantos sacerdotes que trabajan, religiosos, laicos, laicas, sin embargo todavía no se llega al grado de nivel que se tendría que vivir para que, como ocurre normalmente, florezcan vocaciones de esas más de 270 comunidades. ¿Qué consejos, otra pregunta, nos da usted para ser fieles a la vocación? El consejo que yo creo que me parece que es el principal, es que hay que pedir todos los días la gracia de la perseverancia final. Porque empezar es de muchos, pero perseverar es de pocos.
Y hay que pedir todos los días, porque es una gracia de Dios el poder perseverar en el camino emprendido. Ese perseverar implica ser fiel a Jesucristo, ser fiel a las promesas que uno le ha hecho a Jesucristo y que ha hecho solemnemente, cuando en el caso de los religiosos, las religiosas, la profesión temporal, la profesión perpetua, o cuando se recibe el sacramento del orden. Y ser fiel todos los días y cada momento del día, haciendo lo que uno tiene que ser según lo que Dios quiera y lo que manifiestan que hagamos nosotros los que están encargados para ello por el mismo Dios. De tal manera que yo creo que la oración, en el pedido concreto de perseverar en la misma, es lo más importante para conservar la vocación. Sabiendo que tenemos que ir creciendo en la vida espiritual. Y para crecer en la vida espiritual hay que ir pasando por pruebas, por sufrimientos, por dolores, por tentaciones, por sequedades, por arideces, por cruz. Sin cruz no se llega a la luz. Pero es un trabajo que vale la pena, porque finalmente la vocación es trabajar para vivir más unido a Dios y más unidos a los hombres, nuestros hermanos. Consejos para aprovechar el noviciado. Otro punto, el último. Pues el gran consejo que yo siempre doy es que hay que aprovechar el tiempo del noviciado para llegar a tener un conocimiento experimental de Jesucristo. Un conocimiento de Jesucristo personal, personalísimo, haciendo que, uniéndose a Él por medio de la práctica de las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, que son las virtudes que nos ponen directamente en contacto con Dios, sabiendo tener el mismo espíritu de Cristo, porque quien no tenga el espíritu de Cristo no es de Cristo, dice San Pablo en la carta a los Romanos. De tal manera que no basta decir Señor, Señor, no basta tener hábitos como tiene el religioso, la religiosa, sino que hay que tener corazón, alma, hay que vivir lo que uno dice que cree, con el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. Eso implica que uno tiene que conocer la doctrina que enseñó Jesús. Y para eso es muy importante que saber, en primer lugar, los rudimentos de la religión que están en el catecismo. En eso hoy día tenemos la gracia de tener ese monumento doctrinal que es el catecismo de la Iglesia Católica, que es algo que tenemos que llegar a conocer y tratar de conocer lo mejor posible. Pero además se tiene, en el caso del sacerdote, tiene 3 años en filosofía, 4 años de teología, son 7 años de estudio. En 7 años de estudio creo que algo se puede estudiar, ¿no? Y las religiosas no tienen tanto, pero también tienen su plan de estudios y tienen que sacrificarse para estudiar y aprender lo mejor posible. ¿Por qué? Porque hay que conocer lo que Cristo enseñó, lo que Cristo quiere de nosotros, cuál es su sueño para con nosotros, lo que quiere que sea nuestra relación con el Padre Celestial, lo que tiene que ser nuestra relación con el prójimo. Y por eso es que llegamos a poder, otra característica que hay que tener, podemos llegar
a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Es decir, llegar a practicar en la medida de nuestras fuerzas y en la medida que sean cosas imitables, porque hay cosas que son admirables pero no son imitables. Por ejemplo, crear el mundo no lo podemos hacer, ¿no? Cosas que son imitables, como son la práctica de las otras virtudes, para poder decir que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Porque tenemos que ser otros Cristos, cada uno en su lugar, cada uno en su vocación específica. También nos ayuda mucho a conocer a Jesús, muchísimo. Los sacramentos. Los sacramentos son inventos de Él. Él quiso que hubiese los 7 sacramentos. Y de manera especial, los sacramentos que nos llevan de la mano a la santidad son 2, como decía San Juan Bosco: buenas confesiones y buenas comuniones. Por eso es una cosa importante que la gracia que se tiene, por ejemplo, en nuestros seminarios, en nuestros estudiantados, en el aspirantado, en el seminario menor, en las distintas casas de formación, de poder tener la comunión, la misa todos los días, y poder confesarse a menudo, como saben ustedes y como se les enseña. Y para no abundar demasiado, 2 cosas más. Ayuda muchísimo a conocer a Jesús el conocer la vida de aquellos que más se parecieron a Jesús, que son los santos y las santas. De tal manera que si nosotros conocemos la doctrina de Jesús, sabemos que Él enseña que el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Sabemos que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tenemos que ser absolutamente dóciles a la enseñanza auténtica del Santo Padre, como de los obispos que están unidos al Santo Padre. Pero también para la vida tenemos que saber imitar lo que hicieron los santos, en la medida que sea imitable. Y entonces así nunca nos equivocaremos, ni en la doctrina, porque seguiremos lo que Cristo ha dicho, ni en la vida, porque estaremos haciendo lo que hicieron aquellos que mejor imitaron a Cristo. Por eso lo llama el Apocalipsis: son verdaderas palabras de Dios. Y por último, la Santísima Virgen. No hay 2 corazones más parecidos que el de Jesús y el de la Virgen. El de la Virgen y Jesús. No hay 2 mentalidades más cercanas que la mentalidad de Jesús y la mentalidad de la Virgen. No hay 2 seres que estén más estrechamente compenetrados entre sí como el Hijo y la Madre y el Hijo. Por eso, si nosotros crecemos en la devoción y el amor a la Santísima Virgen, vamos a ver que crece y aumenta el amor a Jesús, porque va uno al compás del otro. Porque así como la Madre, nuestra Madre de acá de la tierra, se pone contenta cuando habla bien de nosotros, nuestra Madre del Cielo se pone contenta cuando habla bien de su Hijo. Y al revés, el Hijo se pone contento cuando habla bien de su Madre. ¿Cómo pasa con nuestra Madre en la tierra? Y cómo pasa con nosotros acá en la tierra. Solo que
a un nivel infinitamente superior. Por eso es el consejo para aprovechar el noviciado, es que aprovechen este año para tener una experiencia personal, personalísima de Jesús, para enamorarse de Él, para saberlo servir cada vez mejor, para amarlo hasta el fin. Les doy mi bendición, descienda sobre vosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo.